Bueno, buenos días y gracias a todos. Como decía Lucía, el asunto que nos trae aquí es un poco complejo desde el punto de vista jurídico. Entonces, simplemente para ser un poco didácticos, arrancamos en una ley, la Ley 42/2007 de la época de Zapatero, que excluye una serie de especies que, sobre todo en toda la zona del Bajo Aragón y del Mar de Aragón, están ya desde hace más de 200 años como parte, según dicen los expertos, de la propia fauna de esta zona. Como os digo, aquella ley excluía una serie de especies, pero aquella ley tuvo varias modificaciones posteriores en distintos años. La última de ellas en el año 2015, como consecuencia de un recurso de ciertas asociaciones ecologistas ante el Tribunal Supremo decide que una serie de especies tienen que ser catalogadas como especies exóticas y, por lo tanto, proceder a su muerte y, cuando se pescan, proceder a su muerte definitiva. Bien, disculpadme que haga este prólogo, pero es que es un asunto un poco, como os decía, enrevesado desde el punto de vista jurídico. Esa situación que genera el Tribunal Supremo a consecuencia de esta sentencia, ciertamente tiene una vía jurídica de escape en la propia ley, en la Ley 42/2007, con una modificación que tuvo lugar en el año 2015 y que no tiene en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo, que es que por circunstancias concretas de carácter socioeconómico dichas especies queden excluidas del catálogo de especies exóticas. De hecho, es lo que siempre había sucedido, es decir, existe una vía jurídica establecida en la propia ley que permitiría compatibilizar el impacto socioeconómico de ciertas zonas con la sentencia del Tribunal Supremo, con la propia ley y con el reglamento de la Unión Europea, que dice específicamente que las autoridades de cada país o de cada región podrán hacer las consideraciones respecto de dichas especies que consideren oportunas en función del impacto social, económico, de empleo, etcétera. Bien, la situación con la que nosotros nos encontramos ahora es, llevamos desde el Partido Aragonés trabajando prácticamente un año desde que sale la sentencia con las asociaciones de pesca, tanto con la Asociación de Pesca de ámbito nacional como con la Federación Aragonesa, como con la plataforma de afectados por la pesca que se ha constituido recientemente y que aglutina a cerca de 5 millones de personas, que tiene no solamente a las asociaciones de pesca, sino a todo el sector económico y de empleo que de alguna manera depende del sector de la pesca: hostelería, turismo, tiendas de pesca y recreativas. En definitiva, como digo, venimos trabajando desde hace prácticamente un año con estas asociaciones. Luego Lucía lo explicará, pero ya en junio del año pasado emprendimos una iniciativa en Cortes y hemos mantenido también un montón de reuniones con el Ministerio, la última hace apenas 10 días con la ministra, y hasta el punto de que en el ámbito nacional se ha adquirido el compromiso de modificar la ley para dar todo tipo de garantías jurídicas. Ya en el Congreso se aprobó una iniciativa para modificar la ley y además la voluntad de la ministra, según me ha dicho a mí personalmente, es hacerlo por el trámite de urgencia. Para esta iniciativa se cuenta con el apoyo del Partido Socialista, que ya la votó favorablemente y que también introdujo en el Senado una moción que todavía está por debatirse. La situación que nos encontramos es que, existiendo la posibilidad de que las comunidades autónomas, haciendo uso del propio articulado de la ley, del artículo 64 y 65 de la ley que está en vigor, excluya que dichas especies exóticas sean eliminadas por la dependencia y la importancia socioeconómica del sector en cada zona, como digo, existiendo esta posibilidad de que la propia Administración autonómica hiciera esta exclusión, nos encontramos, y esto lo explicará ya a continuación Lucía, con que se ha aprobado un plan de pesca y unas órdenes de veda que restringen todavía más la propia aplicación de la sentencia y de la propia ley. La temporada de pesca empieza ahora, en el mes de marzo.
La dependencia que hay en Aragón en muchas zonas del sector de la pesca es tremenda. Lucía lo explicará mucho mejor que yo a continuación, pero solamente en las zonas de Caspe y Mequinenza hablamos de 6 y 8 millones de impacto directo, millones de euros. La dependencia del empleo en todos estos sectores es tremenda y ella lo va a explicar ya con datos económicos más concretos, números de licencias, dependencia económica del sector, con lo cual se está creando una situación de cierta, si queréis, divergencia o disparidad, en el sentido de que mientras que hay voluntad de eliminar o de modificar la ley para eliminar esta incertidumbre jurídica que ha generado la sentencia y ya se ha acordado en el ámbito nacional, en Aragón se ha optado por restringir de manera notable las posibilidades de este sector, tanto a nivel recreativo como deportivo, a través, como digo, de la normativa autonómica que se concreta en el plan de pesca y en las órdenes de veda. Hay otras comunidades, hago esta aclaración porque hay otras comunidades, como por ejemplo Andalucía o Extremadura, del mismo color político, donde también la dependencia socioeconómica de este sector es tremenda en esas zonas, que han optado por un principio de prudencia a sabiendas de que la voluntad política es modificar la ley con la mayor celeridad posible, que, como os decía, la propia ministra a mí me dijo la semana pasada que la intención es hacerlo por el trámite de urgencia. Le paso la palabra a Lucía para que ya os explique la iniciativa y la dependencia económica en Aragón. Gracias.